Quiero conversar con los chicos que se fueron a la Bienal, tal vez ya pudieron tener algún intercambio. Bueno, espero que el sábado pues podamos conversar entre todos sobre la experiencia de sus compañeros en la Bienal, lo interesante que debió haber sido para ellos. Supongo que para ellos debió haber sido una experiencia nueva y sobre todo enriquecedora. Tener una semana de puro arquitectura yo estuve algún momento en ese lado y a mí por lo menos me causó un bastante impacto. Ahí yo me di cuenta que me gustaba la arquitectura, que quería estudiar arquitectura. Cuando yo fui a la primera Bienal, me parece que fue la del 2004 me parece, o la del 2006 no recuerdo. Eh, pero ahí me di cuenta porque antes de eso yo estaba un poco dudoso, no sabía, decía, tal vez esto no es para mí, seguro que, no sé si es que escogí bien mi carrera, porque yo, bueno, les comento, ¿no? Yo algún momento quise estudiar más bien ingeniería civil, y no sabía si es que había seleccionado bien arquitectura. Pero cuando, bueno, cuando fui a la Bienal me di cuenta que sí, que había escogido bien, o sea, que era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Me impactó a mí, arquitectura me encantó desde un inicio y bueno, espero que también les haya gustado a los chicos que pudieron ir a la Bienal. Lo interesante hubiera sido, no sé si es que ustedes, si es que conversaron con ellos o si es que pudieron tener algún intercambio. eh, Hubiera sido interesante que nos comenten, ¿no? Pero en tal caso, bueno, si es que no lo han hecho el sábado, tranquilamente lo hacemos. Les comento una cuestión. Como yo siempre les he dicho a mis alumnos, no solo en esta materia, sino en todas las anteriores, déjenme prender la luz, por favor. Si bien es cierto, esta es una materia de teoría de la arquitectura, pero también pretendo yo enseñarles más allá de la teoría. A menos de que ustedes sean profesores o piensen ser docentes, la teoría se convierte en un elemento adicional para la arquitectura. Lo que les quiero decir, si es que van a enseñar teoría, pues se convierte en la materia clave de la carrera. Caso contrario, es una materia adicional que les ayuda a plantear proyectos. Entonces, bueno, lo que les quería comentar es que el día sábado estoy programando para poderles enseñar un poco más, no solo teoría. Hola, tía. Espérame, Edwin conectó la... Ya, entonces la idea es que ustedes puedan aprender algo nuevo. El día sábado vamos a hacer unas cosas que se llaman infografías. La infografía es un elemento muy, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero o el día de mañana me parece que lo vamos a ver, pero la infografía es un elemento que nos ayuda a nosotros de un solo vistazo poder identificar información importante sobre un proyecto. Si es que ustedes se fijan o a quienes fueron a la Bienal o quienes vieron las láminas cuando llevamos la Bienal a Santo Domingo, las láminas terminan siendo infografías del proyecto, ¿sí? Entonces, con esto, lo que les quiero mostrar o lo que les quiero enseñar es un poco a diagramar las láminas, que es una parte importante de cómo mostrar o vender nuestro proyecto. Bueno, habiendo 18 estudiantes, pues empecemos, ¿no?
Bueno, como último punto, nada más, me han pedido ya que pasemos notas. El día sábado, bueno, vamos a hacer una actividad que ya quedará para el siguiente bloque de notas. Entonces pasaré con las que hemos recogido hasta el momento, ¿sí? Eh, bueno. Ah, y la última precisión. No olviden, por favor, que el día viernes tenemos la recuperación de clases del día sábado. El día viernes, por ser viernes, voy a hacer una clase bastante corta, bastante sencilla, bastante sintética. Más bien esta va a ser un poco más pesada, un poco más teórica. Pero el día viernes ya vamos a hacer más bien algo mucho más resumido, que no les quiero quitar mucho tiempo, para que más bien descansen y nos podamos ver el sábado con toda tranquilidad. Bueno, me confirman si es que están viendo mi pantalla, por favor. Chicos, Sí, Ahí arquitecto. sale, arquitecto. perfecto, muchas gracias quienes me confirmaron. Bueno, entonces, como les decía, espérenme un segundito. Déjenme organizar esto, ya. Como les decía, bueno, les hago un resumen de las clases anteriores. Hemos visto la arquitectura renacentista, hemos hecho el recorrido de donde nació, desde Florencia, en Milán, en Roma. Hemos visto cómo se extendió la arquitectura a nivel de Europa, perdón, en Italia hemos visto cómo se desarrolló el Trecento. Bueno, el Trecento no tuvo mucha implicación dentro de arquitectura, sí, dentro de otras ramas del Renacimiento, dentro de otras humanidades, digamos. Pero en arquitectura no tuvo mucha importancia. Pero entonces se desarrolló en el 480, en el 580 y la arquitectura manierista. Después vimos cómo esta explosión de arquitectos italianos que se distribuyó a nivel de Europa empezaron a colonizar otros territorios y se empezó a generar arquitectura renacentista a nivel de Europa. En Europa llegó a casi todos los rincones la arquitectura renacentista, mucha de esta arquitectura tomada del Cinquecento, pero otra parte tomado también del manierismo. Sin embargo, en algunas partes de Europa esta arquitectura llegó de forma un poco tardía. Luego empezamos a ver la arquitectura cómo se da en la península ibérica, sobre todo en España. En España hemos determinado que se dio en tres etapas o en tres periodos o en tres subperiodos, que fue el plateresco, el renacentismo purista o clasista y el herreriano. Nos vamos a detener, bueno, hemos visto cómo también en otras partes o en otros territorios de Europa, por ejemplo en Polonia, en Alemania, se dio subestilos de arquitectura renacentista. Pero nosotros lo hemos visto de manera bastante tangencial, bastante superficial. Pero nos vamos a detener, o lo que les comenté en la anterior clase es que nos vamos a detener en la arquitectura renacentista española. ¿Por qué nos interesa la arquitectura renacentista española? Es porque después, al mezclarse esta arquitectura renacentista con la arquitectura que se estaba desarrollando en España, que básicamente era el gótico, se generó un estilo llamado plateresco. Luego se generó un subestilo llamado purista y por último se generó un subestilo llamado herreriano. Este estilo herreriano se contrarrestó con la arquitectura que venía de Francia y nace el barroco, ¿sí? Más o menos esto es como un árbol familiar. Ustedes se preguntan, ¿por qué nací yo? Fue porque su abuelita se conoció con su abuelito y tuvo a su papá. Su otra abuelita se conoció con su otro abuelito y tuvo a su mamá. Después su papá y su mamá se conocieron y le tuvieron a usted, más o menos. Más o menos así se fue desarrollando la arquitectura hasta llegar al estilo barroco. Del estilo barroco español viene acá con la conquista
de América en ese tiempo con la conquista del Tahuantinsuyo, de todos los reinos que se estaban dando acá, se genera un sincretismo o una unión de culturas o una absorción de cultura, se absorbió la cultura española, la cultura ibérica, y se genera el colonialismo o la arquitectura colonial. Del colonialismo tenemos cosas impresionantes, no solo en arquitectura, también en escultura, en pintura. Cabe recordar que en España era una sociedad muy católica, era una sociedad súper católica, que de hecho no aceptó del todo el renacentismo. El renacentismo fue tomado inicialmente como una herejía, como algo diabólico, digamos, como algo no divino. Entonces, se demora en entrar en España el renacentismo, porque se olvida el renacentismo. Uno de los principios del renacentismo es que cambia el pensamiento teocentrista a un pensamiento más antropocentrista. Entonces, esto hace que genere mucho rechazo social y sobre todo un rechazo de la monarquía. Cabe indicar que en esa época quienes tenían recursos eran los monarcas y quienes generaban en la arquitectura de ese tiempo eran los monarcas o quienes pagaban, quienes tenían para pagar. Sí, ya que eran proyectos de construcción del menos unos 100 o 200 años, necesitaban un financiamiento a muy largo plazo. Y quienes tenían esa posibilidad de financiar a largo plazo eran los monarcas. ¿Sí? Bueno, entonces, como les he indicado, hemos hecho un recorrido de la arquitectura, cómo nace en Italia y al fin llega a España. Se crearon 3 subestilos, como les indicaba. El primero es el estilo plateresco. ¿Sí? Este estilo arquitectónico fue caracterizado, bueno, digamos, fue el primer renacimiento o el primer tipo de arquitectura renacentista en España, ¿sí? Se desarrolló a finales del siglo XVI, a finales del siglo XV, inicios del siglo XVI. Más se asienta o empieza a desarrollarse a finales del siglo XV, pero más toma fuerza a inicios del siglo XVI. Como les decía, como les decía en la anterior clase, este término se deriva de la semejanza entre la decoración minuciosa empleada para la construcción de la época y el trabajo de los plateros, en ese tiempo los que picaban la piedra. Recordemos que en España estuvo muy asentado el gótico, el estilo gótico. De hecho, el estilo gótico en España tuvo muchos subestilos también. No sé si recuerdan que le nombramos en la anterior clase a este estilo isabelino, que era de la reina Isabel, ¿sí? O a este estilo castellano. Entonces, el gótico, así como el renacentista, tuvieron varios subestilos. Pero el principio del estilo gótico o de la cultura gótica fue o es eh, bastante, teocentrista, o tiene una carga religiosa bastante fuerte. Yo por eso me río cuando les veo a los chicos que son rockeros y dicen yo soy gótico. Entonces, si supieran que el estilo gótico más bien es bastante eclesiástico, tiene una carga muy fuerte en cuanto a la religión. Entonces, pero bueno, ese es tema de otra conversación. Entonces, este estilo gótico asentado en España en ese tiempo empieza a recoger elementos renacentistas y se crea el estilo plateresco, ¿sí? Bueno, las características del renacimiento plateresco o el primer estilo plateresco, perdón, el primer renacimiento en España, denominado como estilo plateresco, es que se da en la mitad del siglo XVI o se desarrolla en la primera mitad del siglo XVI.
fue del reinado de Carlos V. ¿Por qué es importante nombrar a quién fue el rey? Es porque era quien financiaba estos estilos, es quien ponía el dinero para construir estas obras de estilo plateresco. Fue un estilo ornamental con profusión decorativa, como obras de los plateros, o sea, los que trabajaban en la piedra, ¿sí? Esta es una mezcla de estilos italianos con otros estilos hispánicos. Como les decía, en ese tiempo estaba muy, muy asentado, muy acentuado el estilo gótico. Entonces, cuando se desarrollaron o se empiezan a desarrollar obras en estilo gótico, posteriormente se empiezan a abstraer elementos del estilo renacentista, nace este estilo plateresco, ¿sí? Bueno, los principales ejemplos es por ejemplo, la puerta de pellejería de la Catedral de Burgos, de Francisco de Colonia. Otro gran ejemplo que lo vamos a ver es el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, de Pedro Gumiel. La fachada de la Universidad de Salamanca también. Bueno, en fin, toda la Universidad de Salamanca tiene un estilo plateresco, bueno, tiene un estilo renacentista, inicialmente plateresco y posteriormente purista. Bueno, el Palacio de Monterrey de Salamanca, de Rodrigo Gil de Ontañón, la escalera dorada de la Catedral de Burgos, de Diego de Siloe, el Colegio de la Santa Cruz de Valladolid y el Palacio Medina Celi de Cogolludo de Lorenzo Vázquez, y la fachada de la iglesia de San Esteban de Salamanca, de Juan de Álava. Les he traído varias obras en este estilo porque fue el estilo que más se desarrolló en España. Posteriormente, el estilo purista no tuvo tanta acogida. Me parece que se desarrolló en algo más de 50 años, tal vez en 60 años. Y el estilo herreriano ya se acoge bastante a un barroco temprano, digamos, a un barroco inicial. El día viernes que vamos a ver el estilo herreriano, les voy a mostrar vamos a ver de forma comparativa entre el estilo herreriano y el estilo barroco, ¿no? Que son súper similares. La diferencia está en la ornamentación que estos dos utilizaban. El estilo plateresco, como les decía, continúa con esta permanencia de las estructuras góticas, ¿sí? ¿Por qué continúa con esta permanencia de las estructuras góticas? Es básicamente porque el gótico estuvo muy afincado, muy enraizado en España. Pero sobre todo porque cuando se empezaba a construir un proyecto, se lo empezó en un estilo gótico. Después, bueno, los proyectos en esa época seguro pasaban por al menos unos 2 o 3 arquitectos. Y seguro el primer arquitecto empezaba a hacer en un estilo gótico, el segundo ya tal vez empezaba a pensar en cambiar en un estilo renacentista, y el tercero ya tomaba la decisión de hacer en un estilo renacentista, pero era muy difícil ya a media obra o a medio camino cambiar la estructura o modificar esa continuidad, esa permanencia de las estructuras. Entonces lo que hacían era incorporar elementos renacentistas. Ya lo vamos a ver, sobre todo en la puerta de la pellejería de la Catedral de Burgos, se ve muy marcado este estilo, ¿sí? El arte renacentista en España, sin duda, fue un arte de importación italiana, directamente de Italia. Es decir, no es que recorrió varios países hasta llegar a España, sino hubo intercambio cultural directo con Italia. Y por eso es que nace este segundo subestilo, que es el estilo purista. Por lo cual, eh, diríamos que tiene una influencia directa de Italia, ¿sí?
pero tarda mucho en desarrollarse por este enraizamiento del gótico. El plateresco, lo principal del plateresco es que si lo marcamos como un elemento principal del plateresco, es que continúa con estas estructuras góticas, ¿sí? Eso es el elemento principal y el elemento que marca al estilo plateresco. Es esta marcada, o es esta fuerza con las estructuras góticas todavía. Y la abundante decoración, ¿no? Que ya era un poco típico del renacentismo tardío, del manierismo. Esta fuerte decoración. Bueno, aquí vamos a ver la puerta de la pellejería de la Catedral de Burgos, de Francisco de Colonia. Bueno, vamos a ver más adelante algunas otras imágenes, pero aquí más o menos esta es la puerta de la pellejería. Entonces, si nosotros nos enfrascamos o eliminamos este elemento, que es la puerta, podemos ver que todo esto es una estructura gótica, ¿sí? Todo esto es una estructura gótica. Tienen los arcos en punta, tienen los pináculos, tienen las torres, tienen estos contrafuertes, o sea, tienen todos los elementos góticos, ¿no? Excepto la puerta. Esta es la puerta, esta es una puerta que está a un costado de la catedral. Junto a esta está la escalera dorada, que es de Diego de Siloé, que es una escalera que más o menos tiene una altura de unos 10, 12 metros, debe tener, o no sé, tal vez tiene menos. Sí, puede ser que tenga unos 10 metros más o menos, eh, que que salva un nivel súper alto, ¿no? Es por la topografía del sector. Aquí al lado está la escalera de la escalera dorada de Diego de Siloé. Eh, pero esta puerta está a un costado de la catedral. Sí, como vemos aquí. Pero se voy a borrar todo. Como vemos aquí. Está a un costado de la catedral. ¿Quién construye esta puerta? Es Francisco de Colonia, por encargo de un obispo, y estaba cercano a las casas de los pellejeros. ¿Quiénes eran los pellejeros? Eran los que trabajaban el arte del cuero. A ellos les decían el pellejero, los pellejeros. Entonces, por ahí viene su nombre, ¿no? La puerta de la pellejería, porque cercanos a este estaban locales o viviendas de personas que trabajaban el cuero. Entonces, ellos les llamaban los pellejeros, entonces por ahí viene su nombre o su derivado. Esta puerta tiene una apariencia de un retablo. ¿Qué es un retablo? Recuerden que en las iglesias, en la nave principal, generalmente son de cruz latina, en las renacentistas del 480. Este es el ingreso. Al final de esto está el retablo, donde el curita da la misa, digamos. Aquí se para el curita y empieza a dar la misa. Lo que está detrás de eso es el retablo. Entonces, todas estas puertas, o todas estas arquitecturas, ya vamos a ver más adelante también, tiene una forma, una apariencia de retablo, ¿sí? Vamos a ver que esto se conserva hasta el barroco, más o menos, ¿no? O sea, si es que vemos la arquitectura barroca, esta apariencia del ingreso de retablo, es bastante llamativa en el barroco mismo, ¿no? Bueno, como les decía, tiene una forma de retablo, tiene bastantes relieves, tiene varios niveles, si es que lo podemos ver aquí, estoy marcado en varios niveles. Remata con un arco de medio punto, o perdón, con 3 arcos de medio punto. Sí.
Bueno. Ah, y tiene los escudos, ¿no? De los mecenas o de quienes financiaban. Sí, los escudos familiares o el escudo del lugar. Estas gelbáticas. Esta es otra imagen de la puerta de pellejería. Eh, eh, Como ustedes pueden ver aquí, tiene esta forma de retablo. Lo que les decía, aquí se le puede ver de mejor manera sus distintos niveles. Cómo remata con un arco de medio punto, pero hecho solo con molduras. ¿Sí? Bueno, la siguiente obra que vamos a ver es esta escalera dorada de la Catedral de Burgos, de Diego de Siloé. Esta escalera está situada al fondo de la nave de cruz de la Catedral de Burgos y aquí es el ingreso, ¿no? Acá es el ingreso y aquí es el ingreso a la catedral y aquí es el ingreso peatonal, es decir, hay que caminar al menos esto. O sea, más o menos sí debe ser unos 3, 6, por lo menos unos 9 metros, ¿no? Que está salvando, digamos, el nivel. Eh, Porque la catedral está construida en un desnivel, ¿no? Entonces, vemos aquí elementos bastante renacentistas, ¿no? En esta estructura, lo que les decía, es una estructura de tipo gótica, pero incorporado elementos renacentistas, como este arco, arcos de medio punto. Aquí si nos podemos fijar, estos elementos forman retablos. Veamos si es que tal vez en estas imágenes se ven mejor. Estos elementos forman retablos, ¿no? No sé si se puede ver aquí. Es muy hermosa, ¿no? Otro de los elementos que se incorporaba en la arquitectura plateresca son los famosos grutescos. Estos grutescos, déjeme ver si aquí se le ve mejor, ¿no? Acá tal vez. Sí, acá se le puede apreciar mejor. Los grutescos vienen del italiano grotesco o grota, que es un estilo o un motivo decorativo que no era tan apreciado. Son estos elementos tallados. Eh, pero es simplemente elementos de decoración, ¿sí? Eh, no eran tan apreciados porque se decía que son elementos chabacanes o elementos bastante vulgares, por así decirlo, ¿no? Pero sin embargo le da una apariencia, le da un retoque, es un trabajo de, de, de escultor, lo que está hecho ahí, es un trabajo bastante artesanal, lo que se hacía, y eran elementos generalmente vegetales o elementos, elementos como animales fantásticos, bueno, elementos vegetales como guirnaldas o follajes y elementos o figuras humanas también, o elementos míticos, digamos, como animales fantásticos o quimeras, ¿sí? Estos grutescos aparecen en el plateresco, desaparecen en el estilo purista, no se los retoma en el estilo herreriano, pero se los vuelve a retomar en el barroco, estos grutescos. Por eso es importante que nosotros identifiquemos estos grutescos. Eh, es, como les decía, no era tan bien visto por su condición de extravagante
o de ridículo, de chabacano, de vulgar, o de absurda, ¿no? Pero sin embargo, se extendió en toda Europa y sobre todo en España en el estilo plateresco. Y también eran elementos que se empezaron a utilizar mucho eh, por su condición anterior de esta arquitectura. Acordémonos que anterior a esta arquitectura estaba la arquitectura gótica, que empleaba gárgolas o canecillos o bastantes elementos bastantes elementos decorados también. Y también se volvió a retomar en el manierismo. Entonces, tenía mucho que ver con eso, ¿no? Bueno, otro de los elementos es el paraninfo de la Universidad de Alcalá. Este paraninfo es un aula magna de la universidad que fue edificado más o menos en 1520 por ahí, eh, inicialmente por Pedro de la Cotera y luego por Pedro Gumiel. Eh, En este Paraninfo se destaca por ejemplo, aquí se entrega el premio Cervantes, que es a la literatura española, y este edificio tiene una forma rectangular. Tiene una superficie de más o menos unos 500 metros cuadrados, y, y se utilizó mucho estos elementos en el tumbado. No sé si podemos verlos o identificarlos. Estos elementos se llaman un artesonado o lancería, que forman unos estilos de estrellas. Ojalá, yo pedí para que, si es posible, en el tercer ciclo puedan venir acá a Quito. Aquí se puede apreciar muy bien estos elementos, ¿no? Estos elementos en los tumbados. Estos elementos, estos artesonado, forman estrellas de puntas, de 6 puntas, ¿no? Forman estrellas de 6 puntas y casetones hexagonales. Estos elementos aquí, esos casetoncitos hexagonales. Hay que recordar que en España estuvieron más o menos unos 600 u 600 años. Los marroquíes conquistaron España y se quedaron ahí más o menos unos 600 años. Entonces, esto es arquitectura muy islámica, ¿sí? Es arquitectura islámica. Y su singularidad va más allá de su característica estructural, es decir, no es que tiene algún elemento estructural que haya hecho necesario incorporar estos elementos. Simplemente su aspecto es decorativo y es muy del estilo plateresco, ¿sí? Se utiliza mucho esta técnica en las cubiertas de los elementos renacentistas platerescos, ¿no? Se utiliza bastantísimo, digamos. Y se conservó también hasta el barroco, en el barroco español y en la arquitectura colonial, ¿no? Estos elementos hacían mucho alusión a formas naturales con profusión de estos detalles, ¿no? Son elementos realmente hermosos. Bueno, la siguiente obra que vamos a ver es la Universidad de Alcalá de Henares de Pedro de Gumiel. Esta es una universidad pública ubicada en Madrid y es especialmente reconocida
por el premio Cervantes también a la literatura. Como toda universidad antigua, tiene varios campus universitarios, pero este es el campus principal, ¿sí? Como podemos ver, este ya tiene una forma de palacio, esta universidad, con los 3 niveles bien definidos, ¿sí? Con sus frontones, con sus pilares, con sus pórticos, ¿sí? Esta me parece que es una de las universidades más antiguas de Europa, ¿no? Eh, me parece que si no es la más antigua, debe ser entre las más antiguas de Europa. Aquí tenemos el cambio del colegio de Santa Cruz de Valladolid, de Lorenzo Vázquez, que se construyó en la primera mitad del siglo XVI. Este también es una de las instituciones más antiguas de Europa. Me parece que es la segunda más antigua de España. Eh, Fue fundada por los reyes católicos. En esa época solo las monarquías tenían derecho, bueno, las monarquías y los clérigos tenían derecho o acceso a la universidad. Eh, y fue un centro político de formación de élites, ¿no? De élites administrativas. Aquí solo venían a estudiar los hijos de aristócratas o de personas influyentes, para después acceder a puestos claves dentro de la burocracia, ¿no? Del Reino de Asturias. Esta es otra imagen. Igual, podemos ver que tiene 3 niveles muy bien marcados. Aquí el frontón ya es más pequeño. Aquí ya no son pilares, ya son columnas. Son elementos mucho más estructurales, ¿sí? Aquí podemos ver, en cambio, esta es una imagen interior del Colegio de la Santa Cruz de Valladolid. Cómo se generan estos arcos de medio punto. Tiene unos elementos o unas fachadas muy decoradas, digamos, eh, con estos tipos de almohadillados. No sé si lo podemos ver. Otra cuestión interesante aquí es que tiene los motivos heráldicos, ¿no? Si es que lo podemos ver aquí en el Colegio de la Santa Cruz de Valladolid, tiene motivos heráldicos. Acuérdese que los motivos heráldicos eran o hacían alusión a las familias, ¿sí? Uy, bueno, ya no se ve, ya no hay, ¿no? Pero tiene mucho esto de los motivos heráldicos. Otra obra dentro de la arquitectura plateresca es el Palacio de Medinaceli de Cogolludo de Lorenzo Vázquez, también construido en la primera mitad del siglo XVI. Este es el Palacio de los Duques de Medinaceli o el Palacio Ducal de Cogolludo. Es un palacio básicamente plateresco, renacentista plateresco. Se encuentra en Cogolludo, en Guadalajara, España. Su construcción inició más o menos en 1480, termina casi a finales de 1500. Y el palacio fue mandado a construir por esta familia Medinaceli, que es que rompe la tipología, digamos, renacentista, hasta cierto punto plateresca, con estos elementos, ¿no? Con estos almohadillados, se mantiene la heráldica y empieza a ser palacios en 2 niveles, ¿no?
En el primer nivel ni siquiera se ocupa ventanería, como pueden ver aquí. Y en el último nivel se utilizan las crestas. No sé si es que se acuerdan como que vimos en la anterior clase, estas famosas crestas que utilizaban para remates de cubiertas en el renacentismo, en el renacentismo, en de otros territorios. Este es el Palacio de Medinaceli y se utiliza mucho esto de la heráldica. eh, Se utiliza mucho lo de los grutescos, tipo el manillado. Existe una profusa simbología del uso de la corona de laurel que podemos ver aquí, que son motivos o que se relacionan con los últimos monumentos del 480, ¿no? Sobre todo de la Catedral de Pienza, me parece. Es como una reinterpretación del 480, ¿no? Bueno, entonces dice, considerado por los eruditos como Fernando Checa el primer edificio renacentista de la península, no existen datos documentales sobre la fecha de inicio de la construcción, aunque el viajero Antonio de Laclain ubica en torno a 1502. Manuel Gómez Moreno apunta a una fecha más temprana, avalada por la información documental, situándolo en 1492 como patrocinio de Luis de la Cerda para residencia del joven matrimonio compuesto por su hija y el gran cardenal. ¿Sí? Bueno, esta ya es, digamos, una de las más grandes obras hechas del plateresco, no necesariamente de un plateresco, solo plateresco, perdón, de un renacimiento solo plateresco, sino también tuvo un estilo purista y también un estilo herreriano. Es la Universidad de Salamanca. Aquí vamos a ver, me olvidaba, esto de los portones tipo retablo que se ocupaban. Miren. Si bien es cierto, aquí son más pequeñitos, digamos, no son tan exuberantes, pero se utilizan estos portones tipo retablo, ¿no? Pero acá, en este ejemplo, en la Universidad de Salamanca, ya es, ya es más fuerte, ¿no? El uso de este recurso arquitectónico. Bueno, la fachada de la Universidad de Salamanca era una fachada muy decorada, eh, como les digo, tipo retablo, que aparece medallones. Vamos a verle más adelante, ¿no? De mejor manera, pero aparecen estos medallones heráldicos, parecen los escudos, perdón, aquí son los escudos. La crestería, no sé si es que ustedes lo ven. La crestería, perdón, estos se llaman los candelieri, que hacen alusión, esto también se utilizaba en el 480, que hace alusión a elementos, perdón, son elementos ornamentales que hacen alusión a candelabros, o como un elemento arquitectónico, como un elemento abstracto. Eh, También aparecen algunos desnudos aquí, ¿no? Que era muy típico del renacentista, en forma de grutescos, o sea, detallados, ¿sí? Acá creo que se le aprecia un poco mejor, ¿no? Por ejemplo, los escudos, las heráldicas, la puerta principal tipo retablo, los candelieri, ¿sí? La Universidad de Salamanca es una universidad igual pública española. Es igual una de las más antiguas de toda Europa. Eh,
tiene es una fuerte institución educativa con un gran nivel en España y en Europa. Ojalá que algún momento ustedes puedan llegar a hacer ahí alguna maestría o algún doctorado. Tiene una de las más increíbles facultades de arquitectura. Y aquí vemos a Francisco de Vitoria, es el artífice de esta universidad, o quien crea esta universidad. Fue el promotor inicialmente de la escuela de Salamanca, después se convirtió en universidad. Aquí se trae mucho el pensamiento renacentista en cuanto a la importancia del hombre. Los profesores fueron inicialmente teólogos o quienes estudiaban a Dios o teología, pero posteriormente empezaron a incorporar elementos, profesores de otras ramas científicas, ¿no? Aquí podemos ver igual estos elementos muy islámicos, ¿no? Estos arcos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, miren, este frontón, el palacio en 3 niveles. Es muy renacentista, ¿no? Bueno, la siguiente obra que vamos a ver es la iglesia de San Esteban de Salamanca, de Juan de Álava. Y la fachada de esta iglesia está compuesta por un pórtico tipo retablo. No sé si es que lo vemos aquí. Ya lo vamos a ver en la siguiente imagen. Pero es un pórtico tipo retablo, súper alto, más o menos unos 12 metros de alto, todo el pórtico, y toda la iglesia al menos unos 16, 18 metros de alto. Y la portada de la iglesia es uno de los más bellos ejemplos del plateresco, ¿no? Está conformada o formada por un arco, por un arco de triunfo, bajo cuya bóveda es de medio cañón, o sea, todo esto se genera la bóveda hacia atrás de medio cañón y tiene una abundante decoración, una profusa decoración. El pórtico está compuesto por varios arcos de medio punto, ¿no? También sí le podemos ver aquí, que forman un estilo de estructura. Y es inspirado en las logias renacentistas, en las logias renacentistas de Italia. ¿Sí? Miren, aquí lo podemos ver de mejor manera. El Cristo crucificado, ¿no? Su construcción fue hecha por el arquitecto Juan de Álava, más o menos en 1530, 1525, 30. Y posteriormente fue realizada por Rodrigo Gil de Ontañón. Más o menos duraría la construcción unos 100 años. Tiene una planta de cruz latina y una sola nave. Es decir, solo tiene una nave y una nave transversal, perdón, longitudinal y una nave transversal. Los estilos que se ven aquí es también del gótico, ¿no? Estos estilos, la altura, la monumentalidad son del estilo gótico. Y bueno, la idea con esto es que se pueda identificar este estilo arquitectónico plateresco, como después se deriva en el estilo purista, ¿no? Y la última obra que vamos a ver del estilo plateresco es el Palacio de Monterrey de Salamanca.
de Rodrigo Gil de Hontañón, que se construye en la primera mitad del siglo XVI. Este Palacio de Monterrey es un edificio en la ciudad de Salamanca, es uno de los máximos exponentes del estilo arquitectónico plateresco. Actualmente me parece que es un museo, es una casa perdón, es una casa museo eh, que tiene, que conserva o que se incluyen ahí varias obras, ¿no? Este monumento arquitectónico, este elemento arquitectónico fue declarado como monumento histórico nacional español. Y es un edificio completamente abierto a los turistas. Si es que algún momento van por España, sería lindo que lo revisen, que tomen fotos, que lo vean, ¿no? Aquí podemos ver el gótico, ¿no? O sea, si es que nosotros vemos de aquí abajo, es un gótico, esto es gótico y esto es renacentista, ¿no? Son elementos muy renacentistas. Arcos de medio punto, la crestería, los frontones, y en cambio aquí es el uso de la piedra, ¿no? Son elementos góticos, ¿no? Y en cambio aquí se le nota que son arcos, por ejemplo, en punta. Entonces son góticos, pero incluido elementos renacentistas. Bueno, vamos a empezar con la arquitectura renacentista de estilo purista. No es tan largo esta parte, porque ya lo que se hizo con esta arquitectura es traer todo lo que se hacía en Italia. La arquitectura renacentista, estilo purista o clasismo renacentista, estilo purista español, eh, se caracteriza por el retorno a las formas clásicas, ¿no? A esta arquitectura italiana renacentista, o sea, se abstrae, se empieza a hacer elementos profundamente renacentistas. Eh, Estas formas arquitectónicas se le denominan puristas, ¿no? Y tienen mucha fuerza, o toman mucha fuerza de la arquitectura renacentista y también de la arquitectura greco-romana, ¿no? Este estilo le gustaba mucho a un monarca, a Felipe. Disculpen un segundo. Chicos, no sé si les parece, tomamos un descansito de unos 5 minutos, por favor. Chicos, Sí, arquitecto, Ok, arquitecto, no hay ningún problema. me parece correcto. gracias.
Sí, chicos, disculpen, justo me pedían que mueva el vehículo. Bueno, entonces seguimos. Eh, Ahora vamos a hablar del estilo, del, es- del estilo purista. El estilo purista, como les decía, ya viene más bien a retomar estas formas del renacentismo italiano. Lo que trata de hacer el estilo purista es dejar a un lado el estilo plateresco y enfocarse en las formas del renacimiento, del clasismo, del clasicismo, perdón, ¿ya? Igual entra en una fase de arquitectura de renacimiento español, donde estos estilos gustaban mucho a los reyes católicos. Por eso es importante nombrar a este monarca, a Felipe, eh, y se retoma, bueno, de este estilo purista existen dos subestilos, digamos, el isabelino y el estilo Cisneros. Pero ya entrar en esos detalles es muy complejo. Si desean, podríamos conversar sobre eso, pero yo por lo menos no lo veo necesario. Lo que a nosotros nos interesa ya es ir al estilo herreriano. Les traje nomás como para nombrarlo, como para que vayan viendo cómo fue evolucionando la arquitectura renacentista. Este término, el término purista, engloba más bien a lo que se hacía en Italia, como les decía, el rey Felipe II de España eh, viaja a Italia en uno de sus viajes y se enamora del estilo renacentista y lleva este estilo a España. Bueno, vamos a ver, las características de este se desarrolla en el segundo tercio del siglo XVI. Se retorna a las formas clásicas y al gusto italianizante. Es centrado o está centrado en los espacios con sentido unitario. La decoración pasa a segundo plano y los elementos arquitectónicos clásicos pasan al primer plano. Eh, Algunos ejemplos de este estilo fueron la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares de Rodrigo Gil de Ontañón, el Palacio de Carlos V en Granada de Pedro Machuca, la Catedral de Jaén y la Capilla de San Salvador y Palacio de las Cadenas de Úbeda de Andrés de Vandelvira, los patios y las escaleras del Hospital de Santa Cruz de Alcázar, la puerta de bisagra de Toledo y la Catedral de Granada, ¿sí? Este estilo, como les decía, retoma al clasicista y tiene también una reinterpretación. Por eso les decía, existen dos subestilos. Tiene una reinterpretación del renacentismo. Eh, los elementos, digamos, hasta esa época, en esa época, como eran muy góticos, muy toscos, digamos, o por así decirlo, con el estilo plateresco se trata de borrar un poco de eso. Pero en cambio llega el estilo purista y más bien se trata de centrar en el renacentismo. El estilo purista tiene mucho de la arquitectura del Cinquecento, ¿no? Y sobre todo también del manierismo. Por ejemplo, aquí vamos a ver la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares, igual en tres niveles. Se trata de eliminar la decoración, la profusa decoración que tenía el plateresco. Y se trata de retomar a la arquitectura renacentista, ¿sí? Ya no se hacen no se tratan de hacer o los portales tipo retablo.
La universidad o la fachada de la Universidad de Alcalá del Colegio Mayor de San Ildefonso se llama esta. Eh, eh, es, muestra un esquema en 3 niveles dividido o muy bien definidos. Sí, aquí lo vamos a ver de mejor manera. Aquí también se empieza a retomar una arquitectura más horizontal. Acuérdense que la arquitectura gótica era una arquitectura súper vertical, que trataba de llegar a Dios, de alcanzar a Dios. Este, en cambio, es una arquitectura mucho más horizontal. ¿Sí? Eh, esta fachada de la Universidad de Alcalá de Henares eh, fue hecho para la reina Isabel II, que nace en la casa del seno real, eh, em, en la casa del seno real ¿cómo se llama esto? No es sí, en la casa del sello real de Henares, me parece que es hija de Fernando II, y a su padre le encanta este estilo, entonces él trata de replicar este estilo, pero su hija es quien lo termina profundizando, digamos, en la sociedad. Otro de los elementos que tratan de retomar al clasicismo es el patio y las escaleras del Hospital de Santa Cruz de Toledo, de Alfonso de Covarrubias, del segundo tercio del siglo XVI. Esta escalera y patio del Hospital de Santa Cruz de Toledo hace referencia, perdón, vincula al hospital eh, de la Santa Cruz de Toledo eh, con estas escaleras, em, pero no hay, se le atribuye a Alfonso de Covarrubias la construcción, pero no hay elementos documentales que así lo afirmen. Pero él hizo en cambio el hospital, entonces por ende se le atribuye esta obra a él. Pero más allá de eso, se nota claramente el retorno, ¿no? al renacentismo aquí, si lo vemos. Otro de los elementos interesantes dentro del purismo, tenemos la fachada de Alcázar de Toledo, igual de Alfonso de Covarrubias, que es una fortificación de carácter civil y militar. Aquí es un estilo de cuartel era esto, que se ubica en las partes altas de la ciudad española de Toledo y que es una edificación cuadrangular, eh, que más o menos, o sea, si esto será unos 2 metros, o sea, esto al menos tendrá unos 50 metros, ¿no? De alto. Es bastante alta, ¿no? Es una fortificación bastante imponente, ¿sí? Tiene este elemento arquitectónico, tiene un gran valor estético, porque también aquí empieza a nacer o empieza a visualizarse el estilo herreriano, o sea, ya se empieza a marcar un nuevo estilo, ¿no? Igual, esta otra fortificación es la Puerta de Bisagra de Toledo, también de Alfonso de Covarrubias. Se ubica también en la ciudad de Toledo, en Castillo de la Mancha. Eh, es una puerta que daba el ingreso a la ciudad, ¿no? Antes los europeos vivían peleándose entre ellos como perros y gatos, y las ciudades eran fortificadas, es decir, tenían alrededor muros que dividían los espacios.
Entonces, estas entradas o estas puertas de entrada eran elementos que tenían que ser bien jerarquizados. Entonces, este es uno de los elementos. La puerta de bisagra de Toledo. Se nota, ¿no? El retorno o tratar o el intento de retorno al clasicismo. Otro de los elementos interesantes o ejemplos interesantes es el Palacio de Carlos V de Granada, de Pedro Machuca, en el segundo tercio del siglo XVI. Esto, en cambio, está situado en la colina de Alhambra, en Granada, en la ciudad de Andalucía. Actualmente es sede del Museo de las Bellas Artes de Granada y también del Museo de Alhambra. Era el palacio de Carlos V, del emperador, del monarca en esa época, que a partir de su boda con Isabel de Portugal, se construye este palacio, y es impresionante, ¿no? Este palacio es una construcción que intenta establecer un retorno, pero ya en cambio más hacia el 480 italiano, ¿no? Con los almohadillados, con los frontones, con los pilares, ¿sí? Esta es la parte interior del palacio. En cambio aquí, en la parte interior, esto por ejemplo es muy grecorromano. Hace alusión mucho se me fue, al Partenón, no es no es, se me fue, al Coliseo romano, ¿no? Con las columnas. Sí. Bueno, esta es la Catedral de Granada de Diego de Siloé. También es un impresionante. Esto es, por ejemplo, es bastante gótico, ¿no? Por la altura de la misma. Pero se intenta retornar al clasismo, perdón, al clasicismo, italiano, igual por niveles, con las bóvedas de cañón. Pero ya vamos a verle más adelante, ¿no? Tiene bastante connotación gótico, ¿no? De hecho, es una catedral. Este es uno de las obras cumbre del renacentismo español, ¿no? Y simbólicamente también esta catedral, como les decía, los marroquíes, en ese tiempo los moros, como les decían los moros, estuvieron muchos años en España, en la península ibérica. Y tiene un simbolismo interesante esta catedral porque fue construida sobre una mezquita, es decir, les llaman, los españoles les llaman la guerra de independencia, o sea, se da esta guerra de independencia, les expulsan a los moros de la península ibérica y ellos empiezan a construir sus iglesias sobre las mezquitas para romper esa cultura islámica que tenían afincada en su territorio. Miren, es bastante, o parece bastante gótico, ¿no? La arquitectura, pero en cambio, por la altura, pero en cambio es utilizada con arcos de medio punto. Y se utiliza mucho la luz, ¿no? En el gótico no se utiliza tanto la luz. Esta es la Catedral de Jaén, de Andrés de Vandelvira. Aquí pueden ver
bastante interesante esta catedral, al ser también posiblemente con una estructura inicial gótica, que después pasa a ser un renacimiento purista por el uso de las cúpulas, por el uso de los frontones, por el uso de los arcos de medio punto, por los tambores. Sí, esta iglesia española igual está en Andalucía, en esta ciudad española de Andalucía. Fue construida más o menos en el siglo XVI, en el siglo XV, siglo XVI, y fue construido inicialmente como un templo gótico. Como su construcción se prolongó por varios años, más de un siglo, sugeriría yo, eh, se descarta la idea inicial y se pasa a tratar o se trata de hacer una, una iglesia renacentista, ¿no? Y bueno, ahí entra este arquitecto Andrés de Vandelvira, eh, pero al tratar de hacer una iglesia renacentista, purista, ya se empieza a generar también un poco de barroco, ¿no? Bueno, esta es la catedral de San Salvador de Úbeda, de Andrés también de Vandelvira. Esto sí es ya, es completamente una arquitectura renacentista purista, arcos de medio punto, frontones, columnas, o sea, eh, como podemos ver es ya, se me hace mucho recuerdo a algunas iglesias que vimos, ¿no? Del renacentismo, del Cinquecento. Este es el palacio de las cadenas de Úbeda, de Andrés del Vandelvira. Y ya este palacio, ya se limpian las formas, ¿no? También hay un retorno a la arquitectura renacentista, pero también ya marca la pauta para la arquitectura herreriana. Ya vamos a ver el día viernes, ya vamos a ver la arquitectura herreriana, cómo se empieza a concebir a partir de este tipo de obras. Este palacio fue hasta declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y el inmueble actualmente me parece que se utiliza como un museo. Eh, Tiene una carga muy simbólica el Palacio de las Cadenas. Se remite a una marcada tradición española. eh, Esto de los palacios, de las casas reales, quería indicar un marcado privilegio para cierto sector de la sociedad, ¿no? Y cierto rango para los dueños de este tipo de casas. Quienes vivían en este tipo de casas, en estas casas reales, podrían considerarse cercanos a la monarquía o a la, o a la corona real, ¿no? Bueno, aquí vemos la parte interior, se le nota, ¿no? Es arquitectura renacentista, súper purista, súper marcada. Es una casa muy romana, ¿no? En España. Utiliza mármol blanco, ¿no? La combinación de mármol blanco con piedra, las bóvedas, los arcos, o sea, muy típico de la arquitectura florenciana, ¿no? Eso es, chicos, no sé, hoy hemos visto los dos estilos de arquitectura renacentista española.
el día de mañana vamos a ver arquitectura herreriana, perdón, el día viernes vamos a ver arquitectura herreriana y ya vamos a tener una pequeña introducción al barroco. Como les decía, posterior al barroco sucede la arquitectura colonial y ya nos entramos en América. Eso, no sé si es que tienen alguna consulta, alguna inquietud, chicos. No, Arqui. Bueno, chicos, entonces con eso concluiríamos el día de hoy. Igual, cualquier inquietud, siempre a las órdenes, lo que requieran, me avisan, ¿sí? Les mando un abrazo, cuídense mucho, nos vemos el viernes a las 6 de la tarde. Listo, arquitecto.